Iniciamos la segunda sesión del tema personas colectivas en el ámbito privado. Como veremos, las personas colectivas en este ámbito también están siendo reguladas por el Código Civil como norma común y están incluidas en el artículo 52 como segundo parágrafo. Observarán que no contamos con una definición de lo que entendemos por asociación como término genérico que forma o constituye la base normativa para las personas colectivas. El artículo 52 refiere directamente a qué tipo de asociaciones se regulan o se hayan reguladas por estas normas según su objeto y actividades. En este artículo se identifican entonces a las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, así como las fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas del capítulo presente, dice, sin perjuicio de las leyes y disposiciones especiales que les conciernen. Bien, este es el artículo general que aglutina a todo tipo de asociaciones. Veremos a continuación las primeras, asociaciones mutualistas, gremiales y corporativas, según su objeto, y las que se mencionan a continuación según sus fines. Veamos. Las asociaciones mutualistas se hallan reguladas por la Ley 389 de 1967. Estaban definidas como organizaciones dedicadas a fines de educación, beneficencia y bienestar social que estén afiliadas a la Confederación Boliviana de Mutualidad. El artículo 2 decía, tendrán por finalidad la práctica de la asistencia social, el cooperativismo, el fomento de la solidaridad humana, el desarrollo de las actividades tendientes al perfeccionamiento intelectual, moral y material de sus asociados. A las asociaciones mutualistas las hemos conocido siempre con el objeto de la actividad financiera que han realizado. De ahí que el artículo o la ley de servicios financieros número 343 las incorpora al considerar que las mutuales de ahorro y préstamo deben transformarse en entidades financieras de vivienda siguiendo los criterios y procedimientos de esta normativa una vez que entrara en vigencia. Otro tipo de asociación reconocida por el Código Civil es la denominada gremial. Esta se halla a su vez regulada por la norma especial de la Ley General del Trabajo en su artículo 99, cuando establece que reconoce el derecho de asociación en sindicatos que podrán ser patronales, gremiales o profesionales mixtos o industriales de empresa. Dice también que para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado su personería y constituirse con arreglo a las reglas legales. Como verán, las asociaciones son reconocidas en los distintos ámbitos, pero están reguladas por sus normas específicas. Es así que en el caso de los gremiales o las asociaciones gremiales, se establece la regulación específica para su reconocimiento en la resolución ministerial 832-16 emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que establece y aprueba los requisitos y procedimientos de trámites realizados por las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Luego están las llamadas corporativas. No existe una regulación específica sobre este tipo de asociación. Pareciera que es más un error de taipeo en el Código Civil y que en lugar de hablar de corporativas, estaríamos hablando de cooperativas, porque no se encuentran ellas reconocidas como tipo de asociación en la norma común, pero sí están específicamente reguladas, que actualmente la ley hoy en vigencia es la Ley General de Cooperativas promulgada el 11 de abril del 2013, y en su definición establece es una asociación sin fines de lucro de personas naturales y o jurídicas que se asocian voluntariamente constituyendo cooperativas fundadas en el trabajo solidario y de cooperación para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios con estructura y funcionamiento autónomo y democrático. La personalidad jurídica en este caso es otorgada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas. Este es otro tipo de asociación
que en lo genérico responde a la norma común del Código Civil, pero tiene una ley específica para su otorgamiento y funcionamiento. Esta ley en particular contiene disposiciones muy completas para el funcionamiento de estas asociaciones. Bien, y luego en el mismo parágrafo se mencionan otro tipo de asociaciones que entendemos están considerados de acuerdo a sus fines asistenciales, benéficos, culturales en general, asociaciones educativas, religiosas, deportivas y cualesquier otra con propósitos lícitos, y incorpora, complementando, aunque no es parte de la asociación, sino que tiene otro tipo de naturaleza jurídica, a las fundaciones. Luego menciona las órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de la Iglesia Católica. Las reconoce también, pero en este caso ya como personas colectivas, ya no como asociaciones. Se rigen internamente por las disposiciones que les son relativas. Y finalmente el mismo artículo menciona a las sociedades civiles y mercantiles porque las considera, y es lo correcto, como personas colectivas, que se regulan por las disposiciones respectivas del Código presente y por las del Código de Comercio y leyes correspondientes. Nosotros nos vamos a centrar en el primer párrafo, aquellas que han sido identificadas según sus fines, y también estudiaremos qué es lo que entendemos por fundaciones. Para finalizar las personas colectivas mencionadas en el Código Civil, diremos que el artículo posterior, el artículo 53, también define dentro de estas categorías a las entidades internacionales. Son también personas colectivas las organizaciones internacionales, la Santa Sede, los estados extranjeros y sus organismos conforme a las normas del derecho internacional. Su reconocimiento se fundamenta en esa capacidad extraterritorial respecto de personas jurídicas de derecho público consideradas como entidades independientes y soberanos con personalidad jurídica que puede hacer valer en el territorio local. Esto a partir del Tratado de Montevideo de 1899, que establece en el artículo 3: el Estado, en el carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el territorio de otro Estado de conformidad a las leyes de este último. Por lo tanto, el Código Civil, cumpliendo con las normas de derecho internacional, reconoce personalidad jurídica a este tipo de entidades. Muy bien, pero no solamente está el Código Civil regulando a las personas colectivas. Resulta que la Ley 351, promulgada en 2013, abarca también la regulación de las personas colectivas. Pero en este caso, como mencionábamos en el primer video, esta ley incluye ciertas modificaciones y restricciones al ejercicio del derecho de asociación que se manifiesta a través de estas personas colectivas. La Ley 351 incorpora nuevos conceptos de personas colectivas. Veamos rápidamente. Reconoce a las organizaciones sociales como una persona colectiva y la define como conjunto de personas que en atención al territorio que ocupan y o actividades comunes e intereses afines que se desarrollan, se organizan y o impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y o se organizan para el ejercicio del control social. Luego define a las organizaciones no gubernamentales. Son aquellas entidades de derecho privado que poseen una naturaleza de servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, conformadas por personas nacionales y o extranjeras que con el debido reconocimiento del Estado realizan actividades de desarrollo y o asistenciales sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras, con fondos y o financiamiento propio y o de cooperación externa en el territorio del Estado. Nos quedamos por el momento con esta definición porque luego analizaremos en profundidad el contenido y alcance. Luego están las fundaciones, también definidas por la Ley 351,
entendidas como entidades de derecho privado que al constituirse afectan de modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el reconocimiento del Estado. Y finalmente, entidades civiles sin fines de lucro. Conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no financieras que tiendan al bien común. Las categorías jurídicas aquí definidas respecto de la ONG, las fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro son los temas que abordaremos en las próximas sesiones. Solamente quiero resaltar en esta parte que la Ley 351 no considera el término jurídico de asociación como está previsto en el Código Civil. Entendamos bien que la asociación es el término genérico, porque es la manifestación, es lo que atribuimos a la agrupación de personas, al derecho de asociación. Por lo tanto, este término jurídico, como término jurídico genérico, puede abarcar varios tipos de asociación. Entre ellos o entre ellas puede justamente considerarse a la ONG, porque no toda asociación es una ONG, pero una ONG en el fondo siempre será una asociación. El problema que se ha suscitado en la omisión de considerar el término asociación ha dado lugar a muchas confusiones, sobre todo a nivel departamental, como veremos más adelante. Pero la omisión no puede atribuirse a la Ley 351. Lamentablemente, la omisión nace de nuestra Constitución cuando atribuye las competencias exclusivas al Estado central y al gobierno departamental. Al Estado central le atribuye la competencia de otorgar y registrar la personalidad jurídica de ONGs, fundaciones y entidades civiles cuando éstas tengan un alcance nacional, mientras que se otorga una competencia exclusiva a los gobiernos departamentales para otorgar personalidad, y ya no señala el registro, solamente otorgar personalidad a ONGs, fundaciones y entidades civiles cuyas actividades abarquen solamente el departamento. El término asociación, desafortunadamente, no es considerado. No obstante ello, doctrinalmente y con base a la norma común contenida en el Código Civil que se mantiene vigente, pues analizaremos este término jurídico tan importante porque es a través de este término jurídico que se materializa el derecho de la asociación y luego ésta se manifiesta en distintas categorías según su objeto o alcance. Además de la Ley 351 que regula a las personas colectivas en las categorías jurídicas ya mencionadas, la Ley 1161 de 11 de abril de 2019 pretende regular a las iglesias y agrupaciones religiosas y de creencias espirituales en sus distintas manifestaciones, reconocidas estas también como personas colectivas. Y finalmente nos encontramos con las ONGs y fundaciones extranjeras o internacionales. Estas son mencionadas en la Ley 351 con el objeto de disponer que deben ser tramitadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes a nivel central del Estado. Estas entidades, estas organizaciones se regulan de acuerdo al Acuerdo Marco de Cooperación Básica que suscriben con el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras no suscriban este Acuerdo Marco, las ONGs internacionales no se encuentran autorizadas para realizar sus operaciones en Bolivia. Sobre estas organizaciones tendremos una sesión especial para analizar su regulación y las dificultades que enfrentan actualmente. Con esto hemos finalizado
la primera parte de las personas colectivas para que ustedes puedan tener el concepto general de estas, y vamos ahora a tratar en el siguiente video todo lo que concierne a la asociación como término jurídico genérico que se aplica a cualquier persona colectiva, y fundación, que es el otro tipo de naturaleza jurídica para también ser reconocida como persona colectiva. Muchas gracias por su atención y les recomiendo que puedan dar una lectura al documento que se encuentra en plataforma sobre las personas colectivas.